Tenemos el placer de tener con nosotros hoy a Luis Lombardero. Él es doctor en Economía y Empresa, especializado en Economía Digital. Es director de Lead Learning y también autor de su libro Trabajar en la Era Digital. Gracias por estar en el Club de Desarrollo Personal y Liderazgo. Es para mí un placer estar aquí con vosotros en Valencia. Gracias a ti. La primera pregunta, Luis, va enfocada. La tecnología está transformando, es evidente, la sociedad y, como no, a las empresas y a los profesionales que lo integran. ¿Estamos ante lo que tú has denominado la cuarta revolución industrial? Sí, estamos hablando evidentemente de las tecnologías emergentes, es decir, ya no seguimos hablando solo de Internet, etcétera, sino que hablamos más de Internet de las cosas, hablamos más de tecnologías relacionadas con el concepto Smart City, hablamos más de tecnologías relacionadas con el cambio y la transformación digital de las empresas tradicionales, tanto de servicios como industriales. Y esto enlaza con el tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Yo es verdad que he escrito esto hace ya unos meses, pero como bien sabes, en Davos hace unos días el centro de los trabajos de Davos fueron el tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y esto es muy interesante porque creo que esto demuestra que realmente estamos en un cambio que es muy perceptible para los dirigentes de todo el mundo y de todo tipo, tanto dirigentes políticos como empresariales, como económicos, etc., ¿no? Y en Davos se hizo un llamamiento que no difiere, la verdad, mucho de lo que hago en mi libro, a que asumamos la necesidad de ir a esta transformación digital, porque es uno de los recursos además que tenemos disponibles para que la economía crezca, para que podamos hacer que crezca el PIB, para que se creen nuevos empleos, aunque evidentemente también se van a perder otros empleos más tradicionales. Vale, Luis. ¿Y cómo esta digitalización, que ya es presente, aunque va a ir a más en un futuro evidentemente, está afectando a las empresas, a los mercados y a la creación de valor? Sí. Yo estoy intentando que el público en general entienda la diferencia entre lo que hemos llamado la economía de la información, es decir, la llegada a Internet, las redes sociales, incluso el comercio electrónico, de este momento donde realmente la tecnología, estas tecnologías emergentes que citaba anteriormente, permiten transformarse a las empresas tradicionales. Es decir, estamos en el momento de la transformación de los bancos, estamos en el momento de la transformación de los seguros, de la logística, pero también de la pura fabricación. Estamos en un momento donde, por ejemplo, estamos viendo en la calle aparecer coches que se están transformando porque integran esos sensores de Internet de las cosas, porque se manejan con Big Data, etcétera, etcétera, y estamos viendo a la vez cómo esas fábricas que fabrican estos nuevos productos se están modificando, incorporando nuevas tecnologías y dando lugar a fábricas que pueden ser más pequeñas, más cerca de los ciudadanos y por lo tanto abren la posibilidad a un nuevo modelo económico que tanto en España como en Europa nos permita recuperar un cierto peso en el tejido industrial. Vale, pasamos a hablar un poco de los profesionales, ¿no? Como profesionales en esta era de la digitalización, ¿qué necesitamos entender, ¿no? para poder trabajar en esta era, en este contexto? Sí, los profesionales, también los estudiantes, sería bueno, ¿no? Que incluso consiguiéramos que esto llegase al mundo de la universidad, incluso a los institutos de enseñanzas medias, cuando los chavales están tomando decisiones de qué estudiar. Creo que sería bueno que pudiesen entender o se les acercase el mensaje que están haciendo llegar hoy organismos internacionales, la propia Unión Europea, la OCDE, el propio Banco Mundial, Davos también insistía en esto, ¿verdad? Y es que vamos a un mundo donde lo fundamental para transformar las empresas, para dirigir las empresas, etcétera, son lo que yo denomino competencias duras. Y esas competencias duras se basan en el conocimiento
de unas siglas que se manejan en inglés, STEM, que significa, o traducida serían, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esta es la formación de base, independientemente de ya después de qué titulaciones se tengan, etcétera, que hace posible que podamos llevar a cabo esa transformación de las empresas, ¿no? El otro día, curiosamente, coincidí con el presidente de Telefónica, César Alierta, celebrando un congreso de empresarios en Zaragoza, y él ponía un ejemplo que es muy claro para Telefónica. Dice, dentro de esas competencias STEM, nosotros hemos identificado que necesitábamos tener mucha gente que dominase y trabajase con algoritmos. Hemos hecho un trabajo muy serio, dice, en Telefónica, hemos cogido personas que no eran matemáticos ni informáticos, sino otros perfiles, y hoy tenemos 4.500 personas que saben crear algoritmos para manejar nuestras redes, para combinar unas centrales con otras, para atender a los clientes, etc. Eso es un ejemplo de las nuevas necesidades de las empresas. Vale, y aparte de las competencias, ¿qué otras herramientas y tecnologías podrías a lo mejor comentar que sería bueno, aparte de la parte más de las competencias duras de ciencias, tecnología? ¿Hay alguna parte a lo mejor también de humanidades que sería importante a lo mejor potenciar? Sí, realmente esto no quiere decir que la única posibilidad ahora sea para la gente que haya estudiado una carrera tecnológica, pues, ingenierías, informática, etc., ¿no? Todos los profesionales que tienen una formación universitaria tienen muchas posibilidades de encontrar un hueco en los nuevos mercados laborales, en la nueva situación de transformación digital. Pongamos, por ejemplo, un maestro. Un maestro, alguna persona que haya estudiado lo que sea, pedagogía, etcétera, pero que piensa irse al campo de enseñanza, tiene que pensar en las tecnologías que se usan en las aulas para la enseñanza presencial, las tecnologías para la formación online, es decir, las que tienen que ver con e-learning, etc. Hay muchas personas además que, por ejemplo, viendo del ámbito de la comunicación, etcétera, pueden hacer contenidos tanto para empresas como para enseñanza, contenidos digitales, etcétera, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero hay que entender que las ocupaciones, tal como las hemos conocido, las ocupaciones tradicionales, no van a seguir creando empleo. El empleo se va a nuevas ocupaciones y esto es muy importante. Pero, evidentemente, hay habilidades que necesitamos seguir teniendo, comunicar, dirigir, etc. Pero no bastan las técnicas de dirección, no basta saber hablar delante de una cámara o a los empleados, etc. Realmente hay que saber presentar a los empleados, a la empresa, etcétera, un proyecto de transformación digital. Porque mucha gente está percibiendo la realidad, y es que si las empresas no cambian, la gente sigue saliendo por la puerta despedida, incluso gran parte de los directivos. O sea que no se trata tanto de hacer un discurso políticamente correcto, bien argumentado, etcétera, sino que hay que hacer un discurso realista de a dónde hay que ir, qué transformaciones tenemos que hacer, quizás incluso los esfuerzos que tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo creo que eso la gente lo va a entender. Lo que no va a entender la gente son discursos huecos que no tengan detrás un proyecto de empresa, un proyecto de una institución, etc. Vale, y para terminar, Luis, con esta entrevista, ¿dónde se crearán los nuevos empleos cualificados? ¿En qué ocupaciones? Bien, yo presento en mi libro una lista de 10 ocupaciones, no son las únicas ni mucho menos, ya se me ocurre alguna más, ¿no? Pero simplemente con ello pues trataba de crear un instrumento de orientación para la gente que quiera decir, bueno, ¿y esto en qué se concreta? ¿Cómo me afecta en mi trabajo? Etcétera, ¿no? Hay algunas ocupaciones que igual son poco conocidas y que son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, el responsable de ciberseguridad y continuidad de los negocios. Los ordenadores están siendo atacados, es un problema la protección hoy de Internet. Con Internet de las cosas va a haber muchas más facilidades de atacar los sistemas informáticos y necesitamos expertos que sepan asegurar, repeler en la medida posible los ataques y si hay ataques tener un plan para que el negocio pueda continuar funcionando. Es una profesión clave. En el tema de las ciudades vamos a un proceso de hacerlas más inteligentes. Necesitamos personas
que sepan de Smart Cities, que puedan dirigir un proyecto y globalizar todas las actuaciones en una ciudad. Las fábricas inteligentes o gente que conozca toda la tecnología que se está montando en torno a Industria 4.0. Evidentemente necesitamos un director de marketing, etc. Hay, sin embargo, un empleo que creo que ya está teniendo mucho futuro, es el CDO, es el Chief Digital Officer, es el director de transformación digital en nuestro lenguaje, que a veces tiene otros nombres en nuestras empresas, ¿no? Director de procesos, director de digital, bueno, no importa esto, lo importante es quedarse con la idea del perfil profesional, ¿no? El perfil profesional es un directivo que ya ha ejercido como directivo a ser posible en algunos de los eslabones de la cadena de valor, es decir, producción, procesos, marketing, etc., y que a la vez tiene un conocimiento muy amplio de las tecnologías, ¿no? Estos profesionales, esta figura se ha creado en Estados Unidos para responder a la necesidad de cuando una empresa comienza la transformación digital, poner a alguien al frente de la misma. Son profesionales muy bien remunerados, normalmente es el segundo puesto mejor remunerado en una empresa, y a la vez son profesionales con una gran proyección profesional. Si nos fijamos, por ejemplo, en la crisis del BBVA, cuando el presidente decidió cesar a 11 directivos del BBVA porque no tenían las competencias adecuadas, quien puso al frente era el CDO de Banca Digital. Lo cogió y lo ha hecho CEO del Banco Bilbao Vizcaya. Vale, igual que estamos hablando de nuevos empleos, ¿cuáles sí que ya también van a desaparecer? Que también creo que es importante nombrarlo. Claro, hay nuevos, pero hay algunos que van a desaparecer y necesitamos hacer algo, como tú ya has estado comentando. Claro, los empleos más afectados mecánicos, son aquellos empleos que tienen unas características repetitivas, mecánicas, etcétera, que se pueden sustituir fácilmente por máquinas, por robots, incluso muchos empleos administrativos, ¿no? Muchos empleos administrativos, también a la medida que va avanzando el reconocimiento de voz, el procesamiento de datos, las secretarias virtuales, etcétera, etcétera, tienen difícil continuar si no son capaces de aportar algún elemento más que los distinga de los que están trabajando actualmente. Muy bien. Bueno, pues Luis, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.